¿Alguna vez has pensado que hay palabras que el Espíritu Santo desea profundamente oír de ti, pero que muchos creyentes apenas pronuncian? En el capítulo 8 de Romanos, verso 26, se nos da a conocer algo realmente conmovedor. El mismo Espíritu intercede por nosotros con suspiros que no pueden expresarse con palabras humanas. Esta verdad tan poderosa nos revela que el Espíritu Santo no solo está presente, sino que también anhela una comunión íntima contigo, una relación en la que lo que dices nace de la fe y del amor que le tienes. Hoy vamos a adentrarnos en esas palabras que tocan el alma del Espíritu y por qué tienen la capacidad de revolucionar tu vínculo con Dios. Si en algún momento sentiste que tu oración se volvió monótona o que te falta ese fuego vivo en tu trato con el Espíritu, este mensaje es especialmente para ti. Ábrete a descubrir cómo estas expresiones pueden avivar tu fe y encender la llama del Espíritu en tu interior. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón? El Espíritu Santo es el regalo más sublime que nuestro Señor Jesús nos confió, una presencia real que permanece a nuestro lado para guiarnos, consolarnos y fortalecernos cada día. Pero muchas veces no nos damos cuenta de cuánto desea entablar un lazo cercano con nosotros, no solo por lo que hacemos, sino también por lo que decimos. En nuestros momentos de oración, en nuestras palabras sinceras hacia Él, hay frases que el Espíritu anhela recibir porque nacen de un corazón humilde y dispuesto. No son palabras mágicas, sino expresiones genuinas de rendición, de afecto, de confianza, que abren las puertas para que Él actúe con poder en nuestras vidas. La palabra nos deja claro que el Espíritu no es una energía sin rostro ni una idea lejana. Es una persona divina que nos conoce hasta lo más profundo y busca una comunión viva con nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17, Jesús nos dice: «Yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador que estará con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes». Estas palabras no solo confirman la presencia continua del Espíritu, sino que también destacan lo fundamental que es integrarlo en nuestra experiencia diaria como cristianos. A pesar de esta promesa, es común que muchos creyentes pasen por alto la relación directa con el Espíritu Santo. Elevan sus oraciones al Padre o al Hijo, pero rara vez conversan con el Espíritu que mora en ellos. Esta omisión en nuestro caminar espiritual puede alejarnos de la fuente de poder y compañía que Dios ha depositado en nosotros. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, Pablo expresa un deseo profundo: que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esa palabra, comunión, va más allá de una simple interacción. Nos habla de una relación constante, íntima, que transforma desde adentro. Al Espíritu Santo le conmueven las palabras nacidas de una dependencia sincera y una humildad verdadera. Decirle: Espíritu Santo, dirígeme, no es solo una petición es un acto profundo de entrega. Es reconocer que sin Él no sabemos andar por el camino correcto, y es permitirle que tome las riendas. En Proverbios 3,
versos 5 y 6, encontramos un llamado que resuena con esta entrega. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Aunque el texto se refiere a Jehová, sabemos que es el Espíritu quien obra dentro de nosotros, quien nos guía para que vivamos conforme al plan de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, hay tantos ejemplos de hombres y mujeres que descubrieron el poder de hablar con el Espíritu Santo desde el corazón. Pensemos en Pedro, aquel que negó al Maestro 3 veces, pero fue transformado cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Antes de aquel día, Pedro era temeroso, frágil, pero al llenarse del Espíritu, su vida fue renovada por completo. En el segundo capítulo de los Hechos, observamos cómo Pedro, rebosante del Espíritu, se puso de pie con una osadía que no venía de él mismo. No fue su propia determinación lo que tocó las almas de miles, sino que fue el resultado de permitir que el Espíritu hiciera su obra profunda en lo más íntimo de su ser. Sus palabras no eran simples frases, sino un reflejo vivo de la transformación que el Espíritu estaba operando dentro de él. Cuando hablamos con el Espíritu Santo desde un corazón lleno de amor y reconocimiento, algo empieza a renovarse en nuestro interior. Decirle: Espíritu Santo, gracias por tu compañía, no es una formalidad vacía, es una confesión de fe, un recordatorio de que su presencia es real, continua y poderosa. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, se nos revela que el Espíritu mismo da testimonio junto a nuestro espíritu, asegurándonos que somos parte de la familia divina. Estas palabras no solo confirman que Él está con nosotros, sino que también nos recuerdan constantemente quiénes somos en Cristo, hijos amados, aceptados y llamados por el Padre Celestial. El Espíritu Santo se deleita cuando lo reconocemos con palabras de exaltación y honra. Decirle: Espíritu Santo, te adoro, va mucho más allá de una expresión de reverencia. Es un acto de entrega que nos posiciona dentro de los designios del cielo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 19, Pablo nos anima a vivir llenos del Espíritu, expresándonos entre nosotros con salmos, himnos y canciones que surgen del Espíritu. Este llamado a la plenitud espiritual está estrechamente ligado a nuestras expresiones de adoración. Al entonar palabras que glorifican al Señor, no solo le rendimos culto, sino que también somos transformados al recordar su majestad y su grandeza. Y en tantas ocasiones, cuando nos arrodillamos para orar, sentimos que nos faltan las palabras, pero el Espíritu, con ternura y fidelidad, intercede en nuestro lugar. En Romanos 8:26 se nos afirma que el Espíritu viene en nuestra ayuda en medio de nuestra debilidad, y aunque no sepamos cómo pedir correctamente, Él mismo intercede con gemidos que van más allá de lo que podemos expresar. Este pasaje nos consuela profundamente. No hace falta hablar con elocuencia, ni tener las frases perfectas. Aun cuando solo podamos suspirar o derramar lágrimas, el Espíritu entiende cada sentimiento y lo presenta ante el Padre con amor. Conversar con el Espíritu Santo también implica silenciar el alma para escuchar su voz. Cuando le decimos: Espíritu Santo, háblame, estamos abriendo nuestra vida para ser guiados por Él, para que la verdad del Padre
se revele en nuestro corazón. En el Evangelio según Juan 16:13, Jesús nos prometió que el Espíritu de verdad vendría a conducirnos hacia toda la verdad. Esta promesa nos asegura que el Espíritu no es solo una presencia, sino que está activamente hablando a nuestras vidas, trayendo a la memoria las palabras del Maestro y mostrándonos el camino. Pero para escuchar esa voz dulce y clara, es necesario tener un corazón dispuesto, una actitud abierta a recibir y obedecer. Relacionarse con el Espíritu Santo no consiste en cumplir con fórmulas vacías o repetir frases por costumbre. Se trata de una comunión constante, sincera y viva. Cuando nuestras palabras brotan de un corazón genuino, el Espíritu responde con su paz, su gozo y su poder. Decir, Espíritu Santo, confío en ti, puede parecer sencillo, pero es una declaración que rompe muros de duda y nos abre a una dimensión más profunda de su presencia. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, Él actúa, responde, nos abraza con su gracia y nos llena con su poder. Al acercarnos a Él con autenticidad, estamos entrando en una relación transformadora, una relación que cambia nuestra vida desde el centro de nuestro ser. Aunque las palabras que Él ama escuchar pueden ser pocas, tienen la capacidad de mover los cielos porque nacen de un alma rendida y disponible para ser moldeada por su amor. Hablar con el Espíritu Santo va más allá de una rutina espiritual. Es una conexión viviente, dinámica con Dios mismo. A medida que comprendemos su naturaleza y cómo Él se manifiesta en nuestra vida cotidiana, nuestras palabras hacia Él adquieren una profundidad que escapa a lo que muchas veces habíamos imaginado. Cada vez que expresamos nuestra fe, agradecimiento o entrega, estamos abriendo paso a su obrar más libremente en nosotros, alineando nuestro ser a la perfecta voluntad de Dios. Esta relación íntima, potente, es una de las maravillas más grandes que recibimos al caminar con Cristo. Las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo no solo habita en nuestro interior, sino que desea guiarnos hacia una existencia llena de propósito, sentido y plenitud eterna. En Juan 14:26, nuestro amado Jesús nos dio una promesa hermosa: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta declaración gloriosa nos afirma que no estamos abandonados en nuestro caminar de fe. El Espíritu Santo está entre nosotros, no como alguien lejano, sino como un compañero cercano que desea guiarnos con ternura. Cuando pronunciamos con sinceridad, Espíritu Santo, instrúyeme, estamos mostrando un deseo profundo de crecer, de ser transformados. Esas palabras brotan de un alma que reconoce su necesidad de la sabiduría celestial. En Proverbios 4:7 se nos instruye: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere entendimiento. Pero esa sabiduría no nace de nuestra inteligencia, sino que fluye del Espíritu que revela los secretos del corazón del Padre. En su enseñanza encontramos respuestas que van más allá de lo que la mente humana puede comprender. Las Escrituras nos muestran que quienes caminaron bajo la guía del Espíritu fueron testigos de su poder en formas sobrenaturales. Pablo, durante su segundo viaje como misionero, tenía intención de dirigirse a Asia.
pero el Espíritu Santo le cerró ese camino y lo condujo hacia Macedonia. En Hechos 16, 9, 10, leemos que recibió una visión donde un hombre macedonio le pedía ayuda con urgencia. Pablo, en obediencia a esa dirección divina, alteró su rumbo y llevó el mensaje del Evangelio a tierras europeas. Este giro no fue fruto de una estrategia humana, fue la consecuencia de un corazón dispuesto a decir: Espíritu Santo, muéstrame el camino. Gracias a esa entrega, la palabra llegó a lugares que Pablo nunca imaginó. El Espíritu también se deleita en oír palabras llenas de agradecimiento. Cuando expresamos: Espíritu Santo, gracias por tu compañía, estamos reconociendo su presencia constante, su fidelidad incansable, su amor inagotable. Esta gratitud no solo honra al Espíritu, sino que también transforma nuestro interior, haciéndonos conscientes de lo afortunados que somos por tenerlo. En 1 Tesalonicenses 5, 18, el apóstol Pablo nos anima: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta gratitud no se basa en lo que nos ocurre, sino en la certeza de que, sin importar la situación, Dios está con nosotros y su Espíritu nos sostiene. Hay ocasiones en que nuestra comunión con el Espíritu se hace más profunda en medio de la debilidad, cuando no encontramos salida, cuando nuestras fuerzas se desvanecen. Él está ahí, fortaleciéndonos, recordándonos que no dependemos de nosotros mismos. Zacarías 4, 6 lo expresa con una claridad que estremece: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Decirle al Espíritu Santo: confío en ti, en medio de las tormentas, es un acto valiente de fe que le da lugar para manifestarse con poder. Es una confesión que reconoce que nuestras limitaciones no son obstáculo para su grandeza. La oración de Jesús en Getsemaní nos revela el mayor ejemplo de rendición al Espíritu. En Mateo 26, 39, Jesús clama: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aunque esta súplica fue dirigida al Padre, fue dicha con un corazón lleno del Espíritu, mostrándonos lo que significa entregar completamente nuestra voluntad. Esa misma entrega es la que el Espíritu anhela de nosotros. Cuando le decimos: Espíritu Santo, que se haga tu voluntad en mí, le estamos abriendo las puertas para que nos transforme y nos conduzca hacia el propósito divino. El Espíritu no solo escucha nuestras palabras, también nos enseña a hablar conforme a la verdad. En Efesios 4, 29 leemos: que ninguna palabra dañina salga de su boca, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, para que dé gracia a quienes la escuchan. Este versículo nos hace recordar que lo que decimos tiene un peso espiritual, que nuestras palabras pueden alinear nuestras vidas con el corazón de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu controle nuestra lengua, lo que decimos se convierte en un eco de su amor, su verdad y su gracia. Una historia conmovedora que ilustra este poder de las palabras es la de Esteban, el primer mártir de la Iglesia. En Hechos 7, mientras era asesinado a pedradas, Esteban, lleno del Espíritu Santo, exclamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En medio del dolor, en el momento más oscuro, sus palabras fueron un reflejo de la plenitud del Espíritu en su interior. Hechos 7, 60.
En ese instante de profundo sufrimiento, las palabras que salieron de los labios de Esteban no solo mostraron el reflejo vivo de Cristo en su corazón, sino que también dejaron una huella en quienes estaban presentes, especialmente en Saulo, quien más adelante sería transformado en el apóstol Pablo. Esa demostración de gracia y perdón fue fruto de una vida rendida al Espíritu, quien inspiró cada una de sus palabras. Aún en medio del dolor, al Espíritu Santo le conmueven profundamente las palabras de un alma arrepentida, pues nacen de un deseo genuino de acercarse al corazón del Padre. David, en el Salmo 51, 10, clamaba desde lo más íntimo: Dios mío, crea en mí un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu firme. Ese grito del alma no solo fue oído, sino abrazado por el Señor, porque Él jamás desprecia a quien se humilla sinceramente ante su presencia. Cuando levantamos nuestra voz y decimos: Espíritu Santo, límpiame, no solo reconocemos nuestra necesidad de ser restaurados, sino que también le abrimos las puertas para que transforme nuestro ser y nos lleve a una comunión más profunda. Estar en relación con el Espíritu no se trata de momentos aislados de oración, sino de una conexión constante que penetra cada rincón de nuestra existencia. Cuando hablamos con Él durante el día, cuando lo hacemos parte de nuestras decisiones y le damos lugar para guiarnos, estamos cultivando una amistad espiritual que nos llena de serenidad, propósito y poder. En cada diálogo íntimo con Él, nuestras palabras se vuelven una manifestación viva de fe y amor, permitiendo que su obra siga tomando forma en nosotros. El Espíritu siempre está disponible, siempre atento, esperando que con sencillez y plena confianza le hablemos esas palabras que tanto anhela oír. No solo desea escucharnos, sino que quiere que lo que decimos brote de un corazón alineado con el plan eterno de Dios. Cada expresión, ya sea una oración susurrada, un canto de alabanza o una simple conversación cotidiana, tiene un eco espiritual que puede sembrar vida o revelar cuán desconectados estamos. Relacionarnos con el Espíritu Santo no es un simple acto religioso, es un estilo de vida donde nuestras palabras reflejan la intimidad que construimos con Él día tras día. Jesús nos recuerda en Lucas 6:45, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Esta verdad nos impulsa a examinar el contenido de nuestro interior y cómo éste se manifiesta en nuestro diálogo con el Espíritu. Él se goza en palabras llenas de fe porque revelan que confiamos en su fuerza y dirección. Frente a las pruebas, cuando declaramos en oración: Espíritu Santo, confío en que tú me mostrarás el camino, no solo hablamos desde la esperanza, sino que confirmamos su papel como nuestro guía fiel. En Juan 16:13, Jesús afirmó: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda la verdad. Esta promesa nos recuerda que incluso en los detalles más pequeños, el Espíritu quiere intervenir si nosotros le damos lugar. A veces, una frase sencilla puede convertirse en el canal por el cual Él se mueve con mayor claridad en nuestra vida. Recordemos a Felipe, uno de los primeros siervos de la Iglesia. En Hechos 8, el Espíritu Santo lo condujo hasta un eunuco etíope que leía el libro de Isaías sin entender su contenido. El Espíritu le indicó: acércate y quédate junto a ese carro. Hechos 8:29. Felipe obedeció y gracias a esa acción,
pudo compartirle el mensaje de salvación, lo que culminó en el bautismo de aquel hombre. Nada de eso habría sucedido si Felipe no hubiera estado en sintonía con la voz del Espíritu, ni si sus palabras no hubieran brotado de una fe viva. Su historia nos muestra que cuando hablamos al Espíritu desde un corazón rendido, Él responde con milagros que van más allá de lo que imaginamos. El Espíritu también se alegra profundamente con palabras llenas de gratitud, porque éstas revelan que reconocemos su presencia constante, sus cuidados y sus intervenciones, incluso en lo cotidiano. Y aunque a veces la prisa del día nos haga olvidar agradecer, su amor nunca deja de fluir. Cada vez que decimos con sinceridad, Espíritu Santo, gracias por tu presencia conmigo, estamos abriendo nuestros ojos del alma para reconocer cómo Él ha estado obrando, aún en los detalles que hemos pasado por alto. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, se nos recuerda que todo lo que hagamos, ya sea en palabra o en acción, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre a través de Él. Aunque aquí se menciona al Padre, es el Espíritu Santo quien nos inspira a vivir agradecidos, renovando nuestra visión interior y llenándonos con una paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando el Espíritu se manifiesta con mayor profundidad, suele ser en esos momentos donde venimos a Él con el alma completamente rendida y con palabras que brotan desde lo más íntimo. Podemos ver esto en la historia de Ana, madre de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, Ana estaba sumida en una gran tristeza porque no podía concebir. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí creyó que estaba embriagada, pero Ana clamaba con un corazón quebrantado, diciendo: Señor, si tú miras el dolor de tu sierva, yo dedicaré a este hijo a ti todos los días de su vida. 1 Samuel 1:8. El cielo escuchó su súplica, y el Espíritu se movió con poder, concediéndole aquel hijo tan esperado. Esta historia nos recuerda que las oraciones que nacen del corazón, llenas de fe, tienen una fuerza que puede cambiarlo todo. En el día a día, hablar con el Espíritu Santo requiere una sensibilidad profunda para percibir su presencia y seguir su dirección. Muchas veces, eso implica calmar el bullicio de nuestras emociones y simplemente decir: Espíritu Santo, quiero escucharte. Esta disposición no solo abre nuestros oídos espirituales, sino que también nos lleva a una mayor comprensión del querer divino. En el Salmo 46, versículo 10, se nos dice: Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Aunque el texto no lo menciona directamente, es el Espíritu quien nos lleva a entrar en ese reposo, preparándonos para oír su voz de forma clara y que transforma el corazón. Un ejemplo precioso de esta sensibilidad lo encontramos en la vida del profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, después de vencer a los profetas de Baal, Elías se sintió abatido y huyó al desierto buscando el rostro de Dios. Allí, el Espíritu no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave y delicado. Ese instante nos revela que el Espíritu no siempre irrumpe con estruendo, sino que a menudo habla en el silencio de nuestra intimidad con Él. Decirle: Espíritu Santo, enséñame a oírte, es una declaración de humildad que abre las puertas a su guía, muchas veces de maneras inesperadas
pero siempre necesarias. El Espíritu también se deleita en nuestras palabras de entrega. Cuando pronunciamos, Espíritu Santo, haz tu voluntad en mí, estamos reconociendo que nuestras metas y deseos palidecen ante los planes de Dios. Rendirse no siempre es sencillo, especialmente cuando atravesamos tiempos difíciles en los que sentimos que todo se escapa de nuestras manos. Pero justo en esos momentos es cuando su obra brilla con mayor claridad. En Filipenses 2:13, el apóstol Pablo nos dice: porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Es el Espíritu quien opera en nosotros, alineándonos con el propósito eterno del Padre y guiándonos hacia una vida de plenitud. Y si buscamos el más alto ejemplo de rendición al Espíritu, lo hallamos en Jesús. Desde el instante de su bautismo hasta cada paso de su ministerio, Él fue lleno y conducido por el Espíritu Santo. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso en medio de las pruebas y las tentaciones, Jesús se mantuvo firme, mostrando que la entrega al Espíritu no evita las dificultades, pero sí nos equipa con poder para vencerlas. Dialogar con el Espíritu Santo no es una costumbre más, es el reflejo vivo de una relación con aquel que habita en nosotros. Cada palabra dicha con fe, cada gesto de gratitud, cada acto de rendición, abre caminos en lo espiritual y transforma lo interior. Al nutrir esta relación, descubrimos que el Espíritu no solo escucha nuestras voces, sino que también responde con gracia, con poder y con dirección celestial, llevándonos a caminar cada vez más cerca del corazón de Dios. El Espíritu Santo, con su ternura sin límites, no cesa de invitarnos a una relación más íntima con Él. No quiere quedarse al margen como un espectador lejano, sino que anhela involucrarse por completo en nuestra vida, guiándonos con suavidad, dándonos fuerza cuando la necesitamos y revelándonos los misterios del corazón de Dios. Pero esta cercanía no surge por sí sola. Requiere de nosotros una entrega voluntaria, una búsqueda constante y palabras nacidas del alma que digan cuánto deseamos caminar con Él. Cuando pronunciamos Espíritu Santo, deseo conocerte más profundamente, en realidad estamos diciendo que no queremos quedarnos en la superficie, sino sumergirnos en esa dimensión divina donde su presencia reordena cada aspecto de nuestro ser. Muchas veces ese encuentro no se manifiesta con estruendos ni emociones desbordadas. Más bien, es en la calma del alma donde Él se hace más presente. Recuerdo ese pasaje de Primero Reyes 19, cuando Elías, con el alma sedienta, buscaba una señal de parte de Dios. No fue en el viento impetuoso, ni en el estrépito del terremoto, ni en el fuego abrasador donde encontró respuesta, sino en una brisa suave, casi imperceptible. Aquel momento nos enseña que para oír su voz debemos tener el corazón dispuesto y decir con sinceridad: Espíritu Santo, estoy aquí. Habla que tu siervo escucha. Y en ese silencio cargado de presencia, Él comienza a revelarnos su dirección y nos lleva por caminos que jamás hubiéramos imaginado. Cuando abrimos los labios y reconocemos que Él está aquí, algo en nuestro interior se alinea con esa verdad eterna. Una frase sencilla como Espíritu Santo, gracias por acompañarme, nos recuerda que nunca estamos solos,
En Hebreos 13:5, el Señor nos promete que jamás nos abandonará. Aunque esa palabra abarca toda su fidelidad, la vivimos de forma muy personal a través del Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros y camina a nuestro lado en cada jornada. Reconocer su compañía no solo trae consuelo, sino que infunde una fuerza nueva para afrontar lo que venga con fe renovada. Pensemos en aquellos primeros seguidores de Jesús. Tras su resurrección, estaban llenos de miedo y sin saber qué hacer. Pero todo se transformó el día de Pentecostés. En Hechos 2, cuando el Espíritu descendió sobre ellos, no solo fueron llenos de poder, sino también de una visión nueva. Pedro, aquel que había negado al Maestro, se levantó sin temor y predicó con autoridad, pronunciando palabras que brotaban del Espíritu y no de su propia capacidad. Ese giro tan profundo en su vida no fue fruto de su carácter, sino del vínculo íntimo con el Espíritu, cultivado en la entrega total y en la disposición de ser instrumento suyo. Al Espíritu Santo le conmueven las palabras que revelan nuestra dependencia de Él. Decir, Espíritu Santo, sin ti no puedo, no es una muestra de debilidad, sino una afirmación de confianza en que Él nos capacita para cumplir con el plan de Dios. En Zacarías 4:6 leemos que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Espíritu que se alcanzan las victorias. Esta entrega no es pasiva, es una fe activa que nos impulsa a buscar su dirección, incluso en los detalles más pequeños. Y no puedo dejar de mencionar a Esteban. Su historia en Hechos 7 es un testimonio vivo de lo que significa estar lleno del Espíritu. Mientras era acusado injustamente y su vida corría peligro, él no respondió con miedo, sino que, con los ojos abiertos al cielo, vio la gloria de Dios y exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre». Aún en ese instante de dolor, sus palabras eran reflejo de su profunda comunión con el Espíritu, mostrando que incluso en medio del sufrimiento, su presencia transforma nuestra perspectiva. Hablar con el Espíritu no exige discursos rebuscados. Él solo busca un corazón honesto, dispuesto. En Romanos 8:26 se nos dice que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces basta con decir: Espíritu Santo, no sé qué decir, pero confío en ti. Esa confesión abre el alma para que Él actúe, llevándonos a lugares que nunca imaginamos, más allá de lo que podríamos pedir o soñar. Y también Él nos enseña a orar con propósito, con dirección. En la carta de Judas, versículo 20, se nos invita con ternura a elevar nuestras oraciones guiados por el Espíritu, fortaleciendo así nuestra fe. Esta manera de comunicarnos con el cielo no solo nutre nuestro vínculo con el Señor, sino que también nos sintoniza con sus planes divinos. Cuando pronunciamos con humildad: Espíritu Santo, enséñame a orar conforme al latir del corazón del Padre, estamos dejando que Él tome las riendas de nuestras palabras, haciendo que nuestras súplicas sean poderosas y en perfecta unidad con los propósitos del cielo. A diario, nuestras expresiones al Espíritu pueden parecer sencillas, pero su eco resuena en la eternidad. Si comenzamos el día diciendo: Espíritu Santo, condúceme en este nuevo amanecer, no solo estamos reconociendo su presencia en nuestras vidas, sino también dándole libertad para actuar en cada paso, cada elección
y cada reto que enfrentemos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye con sabiduría celestial: confía en el Señor con todo tu ser y no dependas de tu entendimiento. Reconoce su presencia en cada sendero y Él enderezará tus pasos. Estas palabras cobran vida cuando permitimos al Espíritu que nos guíe en cada decisión. Nuestra relación con Él se vuelve más íntima cuando le ofrecemos no solo nuestras palabras, sino también nuestro amor y devoción. Decirle: Espíritu Santo, te adoro, va más allá de una frase de Feresh. Es una ofrenda de adoración que toca lo profundo de su ser. En el Evangelio de Juan 4:24, Jesús declaró: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo desde lo más profundo y con verdad. Aunque estas palabras se refieren a la adoración al Padre, es el Espíritu quien nos capacita para adorar de una manera que supera nuestras limitaciones, llevándonos a una unión más plena con el Padre y con el Hijo. Una vida de alabanza inspirada por el Espíritu no solo transforma nuestra conexión con Dios, sino también con quienes nos rodean. Cuando nuestras palabras están impregnadas de su fragancia, nos convertimos en portadores de su amor, de su paz, de su ternura. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, se nos recuerda: no salga de vuestra boca palabra que dañe, sino aquella que edifique y aporte gracia a quien la escuche. Este consejo es un faro que ilumina el poder que tienen nuestras palabras cuando el Espíritu las habita. Pueden levantar, consolar y renovar. Dialogar con el Espíritu Santo es una dádiva celestial, una oportunidad sagrada de experimentar su cercanía transformadora. Contarle nuestras inquietudes, nuestras ilusiones, nuestro cariño, da lugar a una relación que no solo reconfigura nuestra visión del mundo, sino que también nos empodera para caminar en su propósito eterno. Él no es simplemente una sombra silenciosa en nuestro peregrinar cristiano. Es el núcleo ardiente de nuestra comunión con el Altísimo, el que hace posible que su amor se vuelva una experiencia vivida. Cada palabra que le dirigimos con sinceridad profundiza ese lazo divino, abriendo las puertas para que actúe de formas que van más allá de lo que podemos comprender. Hablarle al Espíritu Santo no requiere un vocabulario complejo ni fórmulas elaboradas. Lo que Él desea es que le abramos el alma, reconociendo cuán necesitados estamos de su presencia constante. Decirle: Espíritu Santo, pongo mi confianza en ti. Puede sonar sencillo, pero dicha con fe es una declaración que mueve el cielo. La relación con el Espíritu Santo es como un río vivo que nunca deja de fluir, siempre llevándonos a nuevas revelaciones del carácter de Dios. En 1 Corintios 2:10, el apóstol Pablo nos dice: pero Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina hasta lo más hondo de Dios. Este versículo no solo revela cuán profundo es el obrar del Espíritu, sino que también nos llama a acercarnos a Él con humildad, sabiendo que mediante nuestras oraciones y palabras Él nos lleva a conocer misterios divinos que de otro modo nos serían inaccesibles. Al decir: Espíritu Santo, hazme conocer los latidos del corazón del Padre, no estamos lanzando una petición al aire. Estamos invitándolo a llevarnos a una intimidad que renueva nuestra mente y transforma nuestro espíritu.
Las Escrituras están llenas de momentos en los que la comunión con el Espíritu Santo cambió vidas radicalmente. Pensemos en Moisés, aquel hombre de Dios que por estar en la presencia divina, su rostro reflejaba la gloria. En Éxodo 33:11 se nos revela: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien conversa con un amigo. Aunque esto sucedió antes de Pentecostés, es un reflejo del tipo de cercanía que el Espíritu anhela tener con nosotros. No un diálogo frío ni lejano, sino una conversación continua, viva, entre nuestro espíritu y el Dios viviente. Decirle: Espíritu Santo, deseo conocerte más profundamente, cambia el rumbo de nuestras oraciones. Ya no se trata solo de pedir, sino de buscar un vínculo más profundo, una amistad que transforma todo lo que somos. Este anhelo profundo de acercarnos al Espíritu no es solamente para nutrir nuestra vida interior, sino para prepararnos y así poder cumplir con el llamado que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. En Hechos 13:2, mientras los siervos del Señor estaban en adoración y ayuno, el Espíritu Santo habló con claridad: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he asignado. Esa voz divina se manifestó en un ambiente de entrega total y comunión íntima. Del mismo modo, nuestras palabras dirigidas al Espíritu Santo abren el camino para escuchar su voz y caminar bajo su guía. Al Espíritu también le agrada cuando le hablamos con un corazón contrito, porque eso demuestra que entendemos la pureza de Dios y deseamos andar en su verdad. En el Salmo 51:10, David suplica: Dios mío, crea en mí un corazón puro y haz que mi espíritu se mantenga firme. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu, no solo restauran, sino que también despiertan una nueva visión sobre el propósito de nuestra existencia. Cuando pronunciamos Espíritu Santo, límpiame, lo estamos invitando a mirar dentro de nosotros, a mostrar aquello que necesita ser tocado por su amor sanador. No es una expresión de juicio, sino un llamado sincero a vivir bajo el poder de su gracia. En medio de nuestras batallas diarias, el Espíritu anhela que depositemos en Él nuestras cargas, nuestras dudas, nuestros miedos. Al decirle: Espíritu Santo, necesito tu paz, estamos reconociendo su presencia como nuestro consuelo y abriendo el alma para que esa paz que supera toda lógica inunde nuestro ser. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos anima: no se inquieten por nada, más bien preséntenle todo a Dios en oración, con súplica y con gratitud. Y la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El Espíritu es quien hace viva esa promesa en nosotros, acallando las tormentas del alma y renovando nuestra fe en las palabras del Señor. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de cómo es vivir en comunión plena con el Espíritu Santo. Desde aquel momento glorioso en el que fue bautizado y el Espíritu descendió como paloma, hasta cada paso de su ministerio, Él dependió por completo del Espíritu para obrar y enseñar. En Lucas 4:1 leemos que Jesús, lleno del Espíritu, regresó del Jordán y fue conducido por Él al desierto. Incluso en los momentos más difíciles, cuando fue probado, se apoyó en la guía del Espíritu, revelando que la verdadera fortaleza nace de esa relación divina. Hablar con el Espíritu Santo no debe ser algo ocasional, sino un hábito diario
que abarque cada rincón de nuestra existencia. Cuando decimos, Espíritu Santo, muéstrame el camino, reconocemos que su sabiduría es superior a la nuestra. En Santiago 1:5 se nos recuerda que si a alguien le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da generosamente sin reproche, y la recibirá. Esa sabiduría fluye por medio del Espíritu, quien alumbra nuestros pasos en medio de la duda. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, también nos enseña a hablar desde el corazón de Dios. En los tiempos donde podríamos dejar que el temor o la queja tomen lugar en nuestra boca, Él nos ayuda a declarar las promesas eternas del Señor. En 2 Timoteo 1:7, Pablo afirma, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras no son solo un consuelo, sino un recordatorio de que el Espíritu nos capacita para enfrentar cada desafío con valentía. Un ejemplo que siempre conmueve mi alma es el de Josué. Tras la partida de Moisés, tuvo la enorme tarea de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Y el Señor le dijo en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa promesa también es para ti y para mí. Y el Espíritu Santo, como nuestro amigo fiel, trae esas palabras a nuestra memoria en los momentos de debilidad, animándonos a declarar la victoria de Dios. Hablar con el Espíritu Santo es abrir nuestro corazón a su poder que transforma y da nueva vida. Cada expresión que brota de un corazón entregado tiene el poder de transformar no solo nuestra existencia, sino también la de quienes nos rodean. El Espíritu Santo, siempre atento y amoroso, aguarda el momento en que con sencillez y confianza decidamos levantar la voz y declarar cuánto dependemos de Él y cuánto lo amamos. Su compañía, constante y leal, nos llama a caminar más cerca de su presencia, a un encuentro donde nuestras palabras no sean simples sonidos, sino canales vivos para experimentar su gracia en cada rincón de nuestra vida. El Espíritu, con su ternura inagotable, nos atrae una y otra vez a una intimidad más honda, una relación donde lo que decimos no solo revela nuestra fe, sino también nuestro anhelo profundo de rendirle todo lo que somos. Hablar con Él no es una práctica vacía o una rutina, es un encuentro transformador que nos toca desde lo más íntimo. Cada palabra nacida del corazón, ya sea en fe, en agradecimiento o en rendición, se convierte en una llave que abre la puerta a su presencia, a su guía y a su fortaleza. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, el Señor Jesús nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esa agua viva es el Espíritu Santo. Hablarle, abrirle el corazón, es como beber de un manantial sin fin, lleno de vida y poder. A través de las Sagradas Escrituras, vemos que cuando el Espíritu guía nuestras palabras, éstas no solo provocan cambios a nuestro alrededor, sino que también revelan los planes eternos del Padre Celestial. Recordemos ese glorioso día de Pentecostés, cuando los discípulos, llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, proclamando las maravillas del Altísimo. En ese instante, sus palabras no nacieron del intelecto, sino de una profunda conexión con el Espíritu que ya habitaba en ellos. En Hechos
Marcos 4, leemos: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Ese momento cambió la historia, evidenciando que el Espíritu no solo llena, sino que también capacita para anunciar con valentía la verdad de Dios. Cuando le decimos con sinceridad: Espíritu Santo, úsame para mostrar tu gloria, estamos ofreciendo nuestras vidas como vasijas en sus manos. No es solo un acto de humildad, es también un sí dispuesto a seguirle, incluso sin tener claridad total sobre lo que Él hará. Miremos a Felipe, uno de los primeros siervos de la Iglesia. Su obediencia a la voz del Espíritu lo llevó a encontrarse con un eunuco etíope, y ese encuentro cambió el destino de aquel hombre. En Hechos 8:29, el Espíritu le indicó: acércate y júntate a ese carro. Felipe obedeció sin vacilar, y como fruto de ese momento, el etíope no solo entendió la palabra, sino que fue bautizado. Este relato nos enseña que cuando nuestras palabras al Espíritu brotan de la fe y la obediencia, entramos en el propósito que Dios ha soñado para nosotros. El Espíritu Santo también se deleita en las palabras que elevamos en adoración. Cuando decimos con todo el ser: Espíritu Santo, te honro, te exalto, no es simplemente un gesto devocional, sino una afirmación que abre la puerta para que su gloria nos envuelva aún más profundamente. En Juan 4:24, Jesús declara: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aunque esa adoración se dirige al Dios Trino, es el Espíritu quien nos enseña a adorar de un modo que va más allá de nuestras emociones o capacidades humanas. Él nos conduce a ese lugar sagrado donde nuestra adoración se transforma en el eco de su obra en nuestro interior. Adorarle transforma nuestra manera de ver la vida y también tiene el poder de cambiar lo que nos rodea. Recordemos cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En vez de caer en desesperanza o quejarse, decidieron alabar a Dios en medio de la oscuridad, cantando y orando. En ese momento, el Espíritu Santo se manifestó de forma sobrenatural. Un temblor sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Así actúa el Espíritu cuando lo invocamos con todo el corazón. Este momento de alabanza, inspirado por la dulce presencia del Espíritu, no solo rompió las cadenas físicas, sino que alcanzó el alma del guardia, quien, conmovido, exclamó: ¿qué necesito hacer para recibir la salvación? Hechos 16:30. Este suceso nos revela que cuando nuestras expresiones de adoración fluyen en armonía con el Espíritu Santo, no solamente transforman nuestro propio ser, sino que también impactan a aquellos que comparten nuestro entorno. Hablar con Él es también estar dispuestos a oír su voz decir con humildad: Espíritu Santo, deseo oírte, estoy atento a tu voz. Es un acto de entrega total que nos conduce a un estado de silencio interior donde su susurro se vuelve claro como el cristal. Isaías 30:21 nos regala esta promesa: entonces tus oídos escucharán a tus espaldas una voz que dirá: este es el sendero, seguidlo y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. El Espíritu no solamente habla, sino que toma nuestra mano y nos conduce paso a paso.
llevándonos por rutas que reflejan la perfecta voluntad del Padre para nosotros. Cuando aprendemos a discernir su voz, nuestras palabras hacia Él se llenan de profundidad y sentido. Ya no pedimos por rutina, sino que nos rendimos a su propósito, diciendo: Espíritu Santo, que se haga en mí lo que tú deseas. Esta súplica es reflejo de una confianza firme en su sabiduría y nos posiciona en la dirección del plan eterno de Dios. En Mateo 6:10, Jesús nos enseñó a orar así: que tu voluntad se cumpla, aquí en la tierra como en el cielo. Esa oración dirigida al Padre encuentra su manifestación plena a través del Espíritu, quien nos da la gracia para vivir conforme a su deseo. Él anhela que nuestras palabras sean eco de su obra en nuestro interior. Efesios 4:29 nos llama a cuidar lo que decimos, que de vuestra boca no salga palabra que dañe, sino aquella que edifica y transmite gracia a quienes escuchan. Cuando dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestra lengua, nuestras palabras se vuelven instrumentos de bendición, no solo para nosotros, sino para quienes nos oyen. Decir: Espíritu Santo, usa mis palabras para construir y sanar, es una decisión que cambia nuestra manera de ver y hablar y nos recuerda que tenemos el privilegio de reflejar a Dios a través de lo que decimos. La relación con el Espíritu no se limita a instantes de oración formal, sino que se manifiesta en cada momento de nuestra vida. Podemos hablar con Él mientras trabajamos, cuando enfrentamos decisiones importantes o cuando atravesamos momentos difíciles. Su compañía transforma cada instante ordinario en algo extraordinario. Decirle: Espíritu Santo, ven y camina conmigo hoy, es una invitación íntima a su presencia, una certeza de que no estamos solos y que su poder está presente en todo lo que enfrentamos. Cada palabra dirigida al Espíritu es una llave que abre la puerta a su poder y su propósito. Él escucha, sí, pero también responde con ternura, dirección divina y gracia abundante. Comunicarnos con Él no es solo cuestión de fe, es un acto de amor, una relación viva que nos cambia desde adentro y nos lleva a cumplir el plan eterno para el que fuimos creados. Su amor, su cercanía y su poder están al alcance de aquellos que se acercan con sinceridad, permitiendo que cada palabra sea un reflejo de entrega y comunión verdadera. Hablar con el Espíritu Santo es mucho más que una expresión religiosa. Es una entrada directa a una vida renovada por su presencia viva. Él es la promesa del cielo que habita dentro de nosotros. Una promesa que transforma, que consuela, que guía con una ternura que solo el Espíritu puede dar. Nuestras palabras no son meros suspiros de esperanza, sino declaraciones de amor y dependencia que fortalecen la relación con nuestro Dios y nos alinean con su plan eterno. Este caminar junto al Espíritu no es un privilegio de unos pocos, sino una invitación abierta para todo aquel que lo busque con sinceridad de corazón. Desde el comienzo, el propósito del Espíritu Santo ha sido mostrarnos el amor del Padre y conducirnos a una comunión más profunda con Él. En Juan 14, 16, 17, Jesús nos asegura: Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que siempre esté con ustedes, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes
y estará en ustedes. Esta promesa no solo garantiza que nunca estaremos solos, sino que también resalta la necesidad de reconocer al Espíritu Santo como nuestro acompañante fiel, ese dulce consolador que permanece a nuestro lado en cada instante de nuestro caminar. A lo largo de estas palabras, hemos considerado cómo nuestra manera de dirigirnos al Espíritu Santo tiene el poder de cambiar no solo lo que somos, sino también lo que vivimos. Cuando decimos, Espíritu Santo, muéstrame el camino, no hacemos simplemente una súplica, estamos pronunciando una declaración de fe que confía plenamente en su dirección. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, a no depender de nuestro propio juicio, a reconocerlo en cada paso, y Él enderezará nuestras sendas. Este acto de entrega nos conecta con los planes del Padre y llena nuestra alma con una paz profunda que sobrepasa todo razonamiento humano, porque sabemos que nuestras vidas están bajo su cuidado. Hablar con el Espíritu Santo es además una forma de entregarle nuestro querer, una manera de decirle, Espíritu Santo, obra en mí conforme a tu propósito. Esta oración, aunque parezca sencilla, encierra una profundidad inmensa porque expresa un corazón dispuesto a dejar el control en manos divinas. Nuestro amado Jesús nos dio la más grande lección de entrega cuando, en el huerto de Getsemaní, expresó, Padre mío, si puede ser, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 39. Así también, nuestras palabras al Espíritu Santo deben brotar de una entrega total, confiando plenamente en que su voluntad es perfecta. Incluso cuando no la comprendemos del todo, el Espíritu Santo no solo escucha nuestras oraciones, sino que responde de maneras que a menudo van más allá de lo que esperamos. En el capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, los discípulos vivieron como el Espíritu tomó sus palabras y las convirtió en un testimonio tan poderoso que alcanzó miles de corazones. Ese momento no solo fue el nacimiento de la Iglesia, sino también la prueba viva de que el Espíritu no solo nos llena, sino que nos fortalece para hablar con denuedo y compartir las buenas nuevas. Decir, Espíritu Santo, úsame para glorificarte, no es solo una expresión de deseo, es una invitación abierta para que Él nos moldee y nos convierta en herramientas útiles en sus manos. La comunión con el Espíritu Santo también se refleja en expresiones de agradecimiento. Decirle, Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, no solo revela un alma agradecida, sino también una conciencia plena de su presencia fiel y constante. En Primera de Tesalonicenses 5:18 se nos enseña a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no depende de lo que vivimos, sino de la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y nutriendo nuestra fe. El poder que hay en nuestras palabras dirigidas al Espíritu Santo no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también renueva la manera en la que nos conectamos con los demás. Cuando nuestras palabras son impregnadas por su presencia, nos volvemos reflejo de su amor y canales de su gracia para quienes están cerca. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo nos exhorta que ninguna palabra dañina salga de su boca, sino la que sea buena
para edificar, para que sea de bendición a quienes la escuchen. Hablar con el Espíritu Santo no solo transforma nuestro diálogo con Dios, sino también nuestras palabras con las personas, haciéndonos espejos vivos de su amor eterno. En cada jornada de nuestra existencia, el Espíritu Santo espera con ternura que lo hagamos parte de todo cuanto vivimos, nuestras decisiones, nuestras luchas, nuestras alegrías. Decirle con sinceridad: Espíritu Santo, camina conmigo hoy, es reconocer que Él no es un visitante, sino nuestro compañero más cercano, quien va a nuestro lado en cada instante. El profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 21, nos revela una promesa maravillosa. Tus oídos escucharán una voz detrás de ti que dirá: este es el sendero, síguelo. Esas palabras nos muestran que el Espíritu no solo está a nuestro lado, sino que anhela guiarnos con amor hacia caminos de plenitud y propósito divino. No siempre hace falta expresarse con frases largas o complicadas para hablar con Él. Hay momentos en los que basta con un susurro desde lo más hondo del alma. Espíritu Santo, te necesito. Pablo, en su carta a los Romanos 8:26, nos da una certeza reconfortante. Incluso cuando nos sentimos incapaces de orar, cuando las palabras se escapan, el Espíritu mismo intercede por nosotros con un amor que trasciende toda comprensión. Esta realidad nos invita a acercarnos con confianza, sin temor, sabiendo que Él conoce nuestras lágrimas, nuestros silencios y aún aquello que no logramos decir. La adoración no es un ritual vacío, sino el latido vivo de nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando le decimos: Espíritu Santo, te adoro, no estamos haciendo un acto más, estamos tocando el cielo con nuestro amor. Jesús lo dijo con claridad en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es el Espíritu quien nos da la capacidad para adorar así, más allá de nuestras limitaciones humanas, y nos lleva a una intimidad con Dios que transforma el alma. Al cerrar estas palabras, quiero recordarte que nuestra relación con el Espíritu Santo no tiene un final. Hablar con Él no es algo ocasional, sino un camino constante, una amistad que se profundiza con cada encuentro, cada expresión de amor, cada acto de fe, cada entrega sincera. Nos conecta más con su corazón y nos abre a la manifestación de su poder en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo escucha, Él responde con ternura, con sabiduría, con dirección del cielo. Cada oración, cada gemido del alma, cada acto de rendición es una puerta que se abre para que su gloria se revele en nosotros y a través de nosotros. Conversar con Él no es solamente un privilegio bendito, es la esencia de una vida guiada por el propósito eterno del Padre. Mientras continuamos elevando palabras que el Espíritu ama, podemos tener plena seguridad de que su presencia no nos dejará jamás. Él nos guía, nos renueva y nos conduce hacia el cumplimiento del plan glorioso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué palabras usas tú para acercarte al Espíritu Santo? Tu testimonio puede inspirar a muchos. Comparte este video con más personas para que también aprendan a relacionarse con Él de forma más íntima. Dale like, suscríbete y activa la campanita
para seguir creciendo en la fe y en el amor del Espíritu. Que el Espíritu Santo te llene de paz, sabiduría y fuerza cada día. Nos vemos en el próximo video.